El siguiente relato se llama Las sombras. Cuando era joven, mi abuela solía contarme historias de su juventud. Cuando tenía 14 años, ella me contó sobre el tiempo que ella y mi abuelo pasaron en una ciudad polaca llamada Betzin. Describió Betzin como una ciudad pintoresca. Allí conoció a mi abuelo, donde se casaron y donde planeaban vivir el resto de sus días. Sus aspiraciones de una vida normal fueron abruptamente aplastadas en septiembre de 1939 cuando los ejércitos le invadieron. En 1940, su querida ciudad natal se había transformado en un gueto sucio donde mis abuelos se vieron obligados a trabajar en fábricas de municiones. A fines de 1940, mis abuelos se dieron cuenta de que cada día había menos trabajadores y decidieron que era hora de irse. Tan pronto como tuvieron la oportunidad, se unieron a otras 6 personas que se escondieron. Fueron recibidos en una biblioteca local donde supuestamente muchos otros se escondían. La biblioteca tenía un ático donde mis abuelos creían que algunos se escondían, pero les dijeron que se quedarían en el sótano con los otros 6. El sótano estaba detrás de una vieja estantería que cubría una pequeña puerta que era lo suficientemente grande como para que un adulto pudiera atravesarla. El espacio estaba formado por 2 habitaciones, una con algunos catres y la otra llena de pilas de libros. Permanecieron en esas 2 habitaciones durante años, viviendo en secreto, sin aventurarse nunca a salir de esa trampilla. La bibliotecaria entregaba comida y agua todas las noches junto con libros nuevos. Vivieron en relativa paz durante esos pocos años, salvo por el clamor ocasional de la guerra que se filtraba a través de la delgada madera sobre sus cabezas. Finalmente, la guerra los alcanzó. La bibliotecaria había dejado de llevarles comida, combustible para sus lámparas y nuevo material de lectura. No hubo ninguna advertencia, solo una fuerte explosión, un temblor parecido a un terremoto y el sonido de cristales rotos y escombros que caían. Habían comenzado a racionar la poca comida que les quedaba, aunque la bibliotecaria siempre les había traído provisiones suficientes para que les duraran hasta la noche siguiente, cuando regresaría. Después de un día en el sótano de 2 habitaciones, la comida se había acabado y decidieron que preferirían enfrentarlos que quedarse allí abajo y morir de hambre. Habían probado la puerta pero estaba atorada. No sabían si había sido la estantería que aún estaba frente a él o si el edificio se había derrumbado y los escombros bloqueaban la puerta, pero cuando no pudieron abrir o derribar la puerta, algunos miembros de su grupo comenzaron a entrar en pánico. Finalmente todos regresaron a sus catres, abatidos y sin esperanzas, preguntándose si alguna vez saldrían del sótano. Su salvación se había convertido en su condenación y no tenían salida. Después de unos 2 días, el techo empezó a gotear. El agua era fétida y marrón, pero no les quedó otra opción que beber del arroyo aparentemente interminable. El agua los había mantenido vivos, pero también había comenzado a dar síntomas de algún tipo de enfermedad a quienes la bebían. Mientras bebían, mis abuelos mostraron cierta preocupación. Habían tratado de convencer a los demás de que esperaran hasta filtrarlo y hervirlo con el calor de la lámpara, pero tenían tanta sed que ignoraron sus advertencias y bebieron directamente de la fuga. Mientras mis abuelos limpiaban el agua, los demás se pusieron ansiosos, confundidos y agitados, rascándose constantemente una picazón que parecía no cesar y envolvía todo su cuerpo. Habían bebido agua durante 2 días y los síntomas del otro habían empeorado cada vez más en ese corto tiempo. Fue al tercer día cuando los demás tenían demasiada hambre. Una de las otras, una joven de unos 20 años llamada Cecilia, se había abalanzado sobre una anciana llamada Ágata. Casi instantáneamente, los demás se unieron y se abalanzaron sobre las pobres ancianas. La desgarraron con dientes y uñas, mordieron su yugular y rociaron sangre en el suelo a su alrededor. Mi abuelo agarró a mi abuela y la llevó a la habitación de al lado que estaba llena de libros y un catre que habían movido poco después de su llegada. Sabiendo que eventualmente perderían interés en la anciana, mi abuelo comenzó a apilar los libros contra la puerta. En 10 minutos, cientos de libros que habían acumulado a lo largo de los años estaban apilados contra la puerta y finalmente entendieron lo que había sucedido. Mi abuelo abrazó a mi abuela mientras ella lloraba y trató de consolarla, aunque no tenía idea de cómo.
Él había estado tan asustado como ella y no tenía idea de cómo sacarlos de esto. Los repugnantes sorbos y crujidos de huesos habían cesado tan repentinamente como habían comenzado, dejando solo el sonido del llanto de mi abuela y el sonido de pasos sin rumbo desde la otra habitación. De repente, los pasos se detuvieron. Los sollozos de mi abuela cesaron cuando apartó su cabeza del pecho de mi abuelo mientras escuchaban ansiosamente que los pasos continuaran. Estuvieron sentados en absoluto silencio durante minutos, solo el tenue resplandor de la linterna les proporcionaba consuelo. Mi abuela suspiró mientras se secaba las lágrimas de los ojos y apenas lo hizo escuchó pasos rápidos. Ambos saltaron cuando algo del otro lado se estrelló contra la pared. Oyeron otro estrépito, y otro, hasta que el sonido de madera astillándose empezó a acompañarlo. Con otro fuerte estrépito, un trozo de madera voló de la pared y una gran grieta atravesó la pared hasta el suelo. El tenue resplandor de la linterna al otro lado de la pared brillaba a través del agujero y, aunque esperaron por otro fuerte estrépito, nunca llegó. Después de lo que parecieron horas de estar sentados esperando otro choque, mi abuela decidió levantarse y acercarse al agujero en la pared. Solo era lo suficientemente grande como para que pasara un dedo y daba una vista parcial de la habitación contigua. Mientras miraba por el agujero, vio una masa de cuerpos tendidos uno cerca del otro, con el pecho subiendo y bajando. Miró hacia abajo y vio otro cuerpo, tirado en el suelo con una hendidura en la cabeza y un pequeño río rojo saliendo de sus ojos ahora cerrados. Era Cecilia. Ella había hundido la cabeza al cargar contra la pared. Al final de su campo de visión, podía ver un brazo. Nada más, solo un brazo. El brazo estaba arrugado y pálido, le faltaban algunas porciones y estaba cubierto de marcas de mordiscos donde el brazo todavía tenía piel para mostrarlas. Lentamente se alejó del agujero y se sentó en el catre, regresando a los brazos de mi abuelo. Esa noche mi abuelo apagó la linterna de su habitación, queriendo conservar el combustible el mayor tiempo posible. A través del agujero en la pared, podía ver el tenue resplandor de la linterna de la otra habitación. Se levantó y miró por el agujero una vez más y no vio nada diferente, los demás todavía dormían amontonados y los dos cuerpos estaban intactos. Volvió a mirar la pila donde dormían los demás y vio que ahora solo había 3. Ella jadeó y dio un paso atrás. Sabía que debería haber 4 allí. Entraron con otras 6 personas, 2 estaban muertas, entonces, ¿dónde estaba el último? Miró alrededor de la habitación pero no vio nada. La linterna empezó a parpadear y su brillo empezó a apagarse, pero ella continuó estudiando la habitación. Cuando la linterna emitió sus últimos segundos de luz, vio una sombra en un rincón, de pie y mirándola. Observó la sombra hasta que la linterna se apagó unos segundos después. Mi abuela nunca me contó lo que había sucedido después de ese momento, solo que habían tirado de la madera podrida que tenían encima, salieron del sótano y vieron una gran pila de ratas muertas cerca de una tubería rota que escupía agua. Cuando escaparon, los rusos habían liberado a Etzin y los habían liberado del dominio alemán. Mi abuela no pudo ver su ciudad natal de la misma manera después de escapar del sótano, así que mi abuelo compró una casa en un pequeño pueblo de Bosnia. Allí criaron a mi madre y donde mi madre me crió a mí. Mi abuela los llamó las sombras de Betzin, lo que le pareció un nombre apropiado. Estoy de acuerdo, esas personas ya no eran humanas, eran huéspedes de una enfermedad horrenda, solo un caparazón de lo que eran antes. Escribo esto porque ahora me encuentro en una situación similar. Es el año 1993 y me estoy escondiendo de una organización paramilitar en Bosnia. Me estoy escondiendo con otras 8 personas, y 20 minutos antes de empezar a escribir esto escuchamos una gran explosión, seguida por el sonido de un terremoto, acompañado por el sonido de escombros deslizándose y vidrios rompiéndose. Si muero, que se sepa que las sombras de Betzin se han convertido en las sombras de Bosnia, pero yo no era una de ellas. No bebí el agua, no me convertí en un monstruo como ellos.